Buenas noches con todos, mi nombre es Dayana Milagros, estudiante de la Escuela Profesional de Derecho. Realizo este video para la asignatura de Derecho Tributario 1. Voy a desarrollar aspectos importantes del decreto de urgencia número 24-2019, por el cual se prorrogan hasta el 31 de diciembre del año 2020 los beneficios y exoneraciones tributarias. Iniciemos. El marco constitucional y legal aplicable en el presente decreto de urgencia constituyen el artículo 74, el artículo 79, el artículo 91, el artículo 118, inciso 19 y el artículo 123, inciso 3 de la Constitución Política, también el artículo 91 del Reglamento del Congreso. La norma constitucional señala que hay dos situaciones normativas distintas. Los decretos de urgencia se van a expedir al amparo del artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política, que establece que es atribución del presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional, con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede derogar, puede modificar, ¿no?, los decretos de urgencia. Se trata de una facultad legislativa originaria del Poder Ejecutivo de naturaleza excepcional que no precisa de permiso o autorización del Parlamento, pero como condición se precisa que deben ser emitidos en situaciones de emergencia. De lo contrario va a corresponder, ¿no?, ser regulado por una norma legal del Congreso a través de los plazos y los procesos normalmente contemplados. Por su parte, el Tribunal Constitucional señala que el decreto de urgencia expedido en condiciones regulares de normalidad constitucional deben responder a criterios de excepcionalidad, de necesidad, de transitoriedad, de generalidad y conexidad, ¿no? Es importante señalar también que el artículo 74 de la Constitución, que expresamente dice que no pueden referirse a materia tributaria. El segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú también faculta al Poder Ejecutivo legislar a través de decretos de urgencia hasta la instalación de un nuevo Parlamento. Y mientras que el artículo 118, inciso 19, dispone que el presidente de la República puede dictar decretos de urgencia, y en el segundo párrafo del artículo 135 se establece que el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia. La misma Constitución Política, en sus principios y normas reglas, concluye que existen materias que definitivamente son incompatibles con la dación de normas por el Ejecutivo, al ejercer la atribución, ¿no?, que le da el artículo 135 de la Constitución. Sobre la constitucionalidad del decreto de urgencia 024-2019. El artículo 74 de la Constitución Política del Estado señala en forma expresa los atributos, ¿no?, que es crear, modificar o derogar, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se van a regular mediante decretos supremos. A la vez, el tercer párrafo del artículo 79 de la Constitución señala en cualquier otro caso las leyes del índole tributario referidos a beneficios o exoneraciones van a requerir un previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. A la vez, el artículo 118 de la Constitución señala como atribución del presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional, y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso, como ya mencioné, puede modificar o derogar, ¿no?, los decretos de urgencia. Conforme lo dispone la Constitución en forma expresa, señala que la exoneración tributaria solo se va a permitir por ley expedida por el Congreso de la República. El ya mencionado decreto de urgencia se estaría legislando y otorgando exoneraciones tributarias mediante disposición legal que no correspondería al Poder Ejecutivo. Por otro lado, tampoco aparece que el Ministerio de Economía y Finanzas haya cumplido con realizar el informe en relación a la exoneración tributaria, lo que demostraría el incumplimiento de normas constitucionales ya mencionadas. A esto se le va a sumar la norma del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que va a exceptuar su poder, ¿no?, de legislar en materia tributaria.
El presente decreto de urgencia se prorroga exoneración del impuesto a la renta de las rentas provenientes de la enajenación de algunos valores establecida en la Ley 3034.1, ley que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores, lo que acredita su inconstitucionalidad e ilegalidad. El Ejecutivo solo debe recurrir a la facultad legislativa en el periodo de interregno parlamentario ante necesidad urgente, respetando los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, para no afectar el sistema democrático y el Estado de Derecho constitucional. Por lo dicho, dictar normas de carácter tributario durante un periodo corto y vulnerable genera una incompatibilidad con los requisitos establecidos por la norma constitucional. El presente decreto de urgencia no cumple con los presupuestos habilitantes de excepcionalidad, de necesidad, de transitoriedad, de generalidad, de conexidad. No existe una reconocible vinculación inmediata entre la medida aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. El Poder Ejecutivo emite decretos de urgencia de forma extraordinaria en dos momentos. Ambos instrumentos constituyen la naturaleza, los presupuestos, la materia legislable, los límites y los procedimientos de control. El ya mencionado decreto de urgencia no precisa la necesidad o situación que pretende suplir o evitar, ¿no? Ni tiene un considerando que justifique objetivamente su aprobación. Es importante también señalar que las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben surgir del mismo contenido de decreto de urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo, pues sería incongruente, ¿no?, con la supuesta situación excepcional delicada. En conclusión, el decreto de urgencia 024-2019 vulnera los artículos 74, 79 de la Constitución Política del Perú, igualmente vulnera los artículos 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobado por la Ley 29.15.8, pues traspasa la facultad normativa del presidente de la República en representación del Poder Ejecutivo, ya que si bien puede expedir decretos de urgencia en materia económica y financiera, no puede hacerlo en materia tributaria. Sería todo en cuanto a mi participación. Muchas gracias.